39, Jimmy Carter, se preparan los actos para el funeral de Estado. Se acentúan las labores de investigación en Corea del Sur tras accidente de avión que cobró la vida de 179 personas. Comerciantes sirios esperan que caída de Bashar al-Assad traiga un resurgimiento del comercio nacional e internacional. Y un cambio en la regla de visas H-1B permitirá a las empresas conservar a trabajadores catalogados como talentosos. Hola, soy Natalí Salas Guaitero. Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. El funeral de Estado al expresidente Jimmy Carter fue fijado para el próximo 9 de enero. Esto según anunció la Casa Blanca. Mientras tanto, líderes en Estados Unidos y el mundo entero lamentan el fallecimiento del que fuera el presidente 39 de este país. Las expresiones de pésame y reconocimiento se hacen notar en lugares emblemáticos como en las afueras del centro Carter, en Atlanta, donde se colocó un tributo floral, así como en la Bolsa de Nueva York, donde se le rindió un homenaje al expresidente Jimmy Carter. También en la Gran Manzana, el Empire State se iluminó de rojo, blanco y azul para conmemorar la muerte del expresidente, y la bandera fue izada a media asta en el Capitolio y en la Casa Blanca. Y justo desde la Casa Blanca nos acompaña Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿cómo se prepara el país para esta conmemoración? Bueno, Natalie, mientras sigan adelante las preparaciones, líderes mundiales expresaron su pésame por la muerte del expresidente Jimmy Carter, desde el gobierno chino hasta los líderes europeos, pasando por Medio Oriente y Asia. El mundo tributó a Carter como un gran hombre que trabajó toda su vida sin descanso por la paz global. Un recuerdo muy positivo, mientras que en Washington continúan las preparaciones y el presidente Biden dijo que Carter recibirá los máximos honores del país. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, murió este domingo a los 100 años. El país está de luto por el exmandatario más longevo en la historia del país, y su funeral de Estado tendrá lugar en Washington, D.C. el 9 de enero. El presidente Joe Biden declaró ese día como una jornada de luto nacional. Puede que nunca volvamos a ver a alguien como él, pero todos haríamos bien en intentar ser un poco más como Jimmy Carter. Las banderas en el país y en las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo estarán a media asta por 30 días, mientras Carter yacerá en capilla ardiente en el Capitolio antes del servicio funerario en la Catedral Nacional. Biden y Carter compartieron una amistad que duró casi 50 años. El actual presidente veía a Carter como un modelo. Millones de personas en todo el mundo sienten que han perdido un amigo aunque nunca lo hayan conocido. Y es porque Jimmy Carter vivió una vida guiada no por palabras, sino por hechos. El presidente electo Donald Trump escribió que Carter hizo todo lo que estaba a su alcance para mejorar las vidas de todos los estadounidenses, y que por eso todos les deben gratitud. Por su parte, el expresidente Barack Obama dijo que Carter enseñó lo que significa vivir una vida de gracia, dignidad, justicia y servicio. El expresidente George Bush hijo dijo que Carter era leal a su familia, su comunidad y su país, mientras los Clinton dijeron que trabajó incansablemente por un mundo mejor y más justo. Gracias, Jacopo Luzzi, desde la Casa Blanca. Bueno, y el expresidente Jimmy Carter deja una huella profunda en la memoria de muchos estadounidenses y será recordado por líderes del mundo y comunidades en diversos puntos del planeta. Veamos parte de su legado. Jimmy Carter se convirtió en el presidente número 39 de Estados Unidos en 1977. Su administración en la Casa Blanca es recordada en gran parte por sus aciertos en política exterior, entre ellos los acuerdos de paz alcanzados en Camp David a favor de Israel y Egipto, el Tratado sobre el Canal de Panamá y el Acuerdo de SALT, entre otros. No obstante, la presidencia de Carter se vio opacada por la crisis de los rehenes de Irán, un incidente diplomático que se extendió hasta 1981. También por la lenta recuperación económica de Estados Unidos en la década de 1970, luego de la recesión, que fue impactada por una inflación de 2 dígitos. Sin embargo, la popularidad de Carter se hizo notable luego de su salida de la Casa Blanca. Es el tipo de persona que pensó en el resultado final muchos años antes de ser presidente. Pasó la mayor parte de su vida pensando en qué podía hacer para mejorar la vida de otras personas, y eso es extraordinariamente raro.
En 1982, el expresidente fundó el Centro Carter, dedicado a servir como observador internacional en procesos electorales y mediador en la resolución de conflictos. De hecho, en 2002 recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria. A esto se le suma su trabajo como voluntario construyendo casas para los necesitados junto a la ONG Hábitat para la Humanidad. Mucha gente realmente lo aprecia porque ha tenido un gran impacto y va a ser muy difícil cerrar este capítulo. El pasado 18 de febrero, la familia del exmandatario dio a conocer que después de varias estadías breves en el hospital, Carter, de 98 años, recibiría cuidados paliativos en su casa en Georgia. Creo que en este momento de todas nuestras vidas y en la vida de aquellos que amamos, muchos que pasarán por esto, que tal vez pensemos que sí es hora de pasar la batuta. No tengo ni idea, porque la batuta va a ser realmente grande. Bomberos e investigadores trabajan en el lugar del accidente aéreo ocurrido el fin de semana en Corea del Sur y en el que murieron 179 de las 181 personas que estaban a bordo. Álvaro Algarra nos amplía. Mientras las autoridades de Corea del Sur inspeccionan la flota de aviones Boeing 737 e investigan las posibles causas del considerado como el peor desastre aéreo ocurrido en el país y que dejó 179 personas fallecidas, familiares de los difuntos todavía esperan que se identifiquen los cuerpos de sus seres queridos. Dicen que los cuerpos de las familias afligidas están tan dañados que va a tomar mucho tiempo recuperarlos. Creo que lo que debemos exigir al gobierno es que contrate más mano de obra para poder traerlos. Las autoridades han citado un choque con un pájaro como la causa probable del accidente. En ese contexto, los ciudadanos de la nación asiática expresaron este lunes su profunda tristeza y conmoción. Al ser fin de año, me imagino que había muchas personas que regresaban de felices viajes al extranjero. Es verdaderamente desgarrador ver un incidente tan trágico ocurrir y eso es lo que más pesa en mi mente. Ha habido tantos incidentes desafortunados últimamente en Corea del Sur que me hicieron pensar mucho. Las personas a mi alrededor también han mencionado que se sintieron deprimidas después de escuchar noticias tan trágicas. De las 181 personas a bordo, 175 eran pasajeros y 6 tripulantes. Solo 2 personas sobrevivieron. Todos los pasajeros eran coreanos, salvo 2 tailandeses, según las autoridades. Álvaro Algarra, Voz de América. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, acusó a Rusia de derribar accidentalmente el avión de Azerbaiyán Airlines en el que murieron 38 pasajeros y de encubrir el hecho. En un primer momento, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia había dicho que el avión se estrelló después de chocar contra unos pájaros y más tarde señaló que drones de combate ucranianos y la densa niebla obligaron al avión a salir del espacio aéreo ruso. El presidente Aliyev dijo que el avión sufrió daños luego de que los sistemas de guerra electrónica le hicieran perder el control. De acuerdo con la Agencia Estatal de Noticias de Azerbaiyán, en una llamada telefónica durante el fin de semana entre ambos mandatarios, el presidente ruso Vladimir Putin ofreció una disculpa, pero no admitió la responsabilidad. Los comerciantes del mercado popular de Damasco esperan que la caída del gobierno de Bashar al-Assad produzca un impulso económico y la desaparición de prácticas de extorsión financiera comunes en Siria durante los últimos años, tanto en el comercio nacional como en el internacional. Joan Cabasés tiene el reporte. La caída del gobierno de Bashar al-Assad pone fin a una dictadura y abre un tiempo incierto porque se desconoce si terminará en un sistema democrático. Pero en la calle, millones de sirios confían que la Siria post-al-Assad traiga una mejora de sus condiciones materiales. El mercado popular de Damasco está repleto de negocios con décadas de existencia. Sus impulsores lamentan las restricciones y los tributos que sufrían hasta ahora. Sufríamos mucho para importar, pero también en materia de ventas. Había restricciones de precios y si era lo que hiciera, no podíamos dejar de sufrir.
Allí donde fuéramos, la muerte nos seguía. Vivíamos en una pesadilla. Muchos comerciantes damascenos aseguran haber sufrido extorsiones durante los últimos años para mantener sus negocios abiertos. También se propagaban las alcabalas que encarecían el comercio interior sirio, haciendo que muchos negocios no pudieran proliferar ni en la escena doméstica ni en la internacional. Siglos atrás, este territorio había sido un punto clave en la ruta de la seda. Ahora, la maltratada economía siria ni tan siquiera permitía a sus residentes ir al mercado. Trabajar aquí muy a menudo no da bastante salario para comprar. El salario de un empleado puede ser de $15 y nosotros vendemos la botella más pequeña por $2. El negocio Algabra y los que están a su alrededor confían que el futuro se distancie de lo ocurrido durante los últimos 14 años de guerra. Antes del conflicto, Siria había sido un destino turístico habitual para civiles curiosos. Cuando los veíamos decíamos, Dios mío, un turista, ¿cómo lo habíamos echado de menos? Los turistas no llegan todavía a Siria, pero la huida de Al-Assad el pasado 8 de diciembre ya se percibe en el mercado de Damasco. Por delante de las tiendas se pasean civiles sirios llegados desde territorios del país antes divididos de la capital a causa del conflicto. Joan Cabasés Vega, Voz de América, Damasco. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos anunció un cambio de regla que permitirá a empresas retener a trabajadores extranjeros con visa H-1B que sean catalogados como talentosos. Paula Díaz nos dice que justamente el presidente electo Donald Trump recientemente se pronunció a favor de estas visas. A escasos días de que termine la administración de Joe Biden, el Servicio de Inmigración anunció cambios al reglamento de las visas H-1B destinadas a profesionales extranjeros. Ahora, las empresas podrán retener a trabajadores extranjeros talentosos y ciertos estudiantes extranjeros con visas tipo F1 podrán cambiar de estatus a una visa H-1B. Este fin de semana, el presidente electo Donald Trump respaldó a su partidario clave y multimillonario de la industria tecnológica Elon Musk en una disputa pública sobre el uso de la visa H-1B al que se oponen algunos de sus partidarios. Es una visa precisamente para trabajadores en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos más avanzados y en mínimo un requerimiento de un título universitario. Con la publicación de una nueva regla, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, UCIS, dijo que los empleadores dispondrán de mayores beneficios y flexibilidades que les permitirán satisfacer las necesidades laborales de ocupaciones especializadas. A las personas que quieren contratar les va a dar la posibilidad de buscar mejor talento, de dar más flexibilidad de tiempos para que puedan también recluir a las personas que necesitan precisamente de las universidades. Activistas proinmigrantes creen que este cambio puede favorecer a profesionales protegidos por DACA o el estatus de protección temporal TPS. Especialmente en las áreas tecnológicas y por parte de ONGs o instituciones de gobierno podrían tener algunas ventajas para los beneficiarios de TPS y de DACA. Según el Departamento de Seguridad Nacional, con la publicación de la nueva regla mejorará significativamente la capacidad de las empresas estadounidenses para llenar vacantes de empleo en áreas críticas, al tiempo que se fortalecerá la economía. Paula Díaz, Voz de América, Tucson, Arizona. Aún en medio de la controversia que se ha generado en torno al Canal de Panamá durante los últimos días, este 31 de diciembre los panameños celebran haber asumido el control de esta ruta transoceánica hace 25 años. Oscar Zulbarán tiene el informe. En 1977 se concretó la firma histórica, que pondría fin el 31 de diciembre de 1999 al control estadounidense en la franja del canal que comunica los océanos Atlántico y Pacífico, un episodio importante de la historia estrecha y compleja entre Estados Unidos y Panamá. Era un pedacito dentro de un país y al lado de las ciudades más importantes, lo que obviamente llevaba muchas tensiones y problemas, y además una sensación desde que se firmó el tratado de 1903, un tratado firmado en un momento de crisis y en un momento difícil para Panamá, que los panameños empezaron a tratar de renegociar casi enseguida. Estados Unidos es por amplio margen el principal usuario del Canal de Panamá. Es el origen o destino del 76% de la carga que por allí transita. Pero los tratados del 77 le dieron un carácter de neutralidad que no da preferencias ni prohibiciones a país alguno.
Se estima que 5% del comercio mundial transita por esta vía y según expertos su peaje no representa más del 10% de los costos totales del viaje de una embarcación. Las otras rutas son mucho más costosas, o sea que se representaría un porcentaje mucho más alto de toda la navegación. Y depende también del precio del petróleo, ¿eh? El costo del petróleo en algún momento ha llegado a afectar al 60% del costo del movimiento del buque. La mayoría de los panameños esperan que la controversia con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quede en el olvido, que la nueva administración en Washington reconozca que Panamá es uno de sus principales aliados en la región. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Este lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, conversó telefónicamente con el candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, y con la líder de la oposición, María Corina Machado, para darles una muestra de apoyo a 2 semanas de que inicie el próximo periodo presidencial en ese país. En un comunicado del Departamento de Estado, Anthony Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos de apoyar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, la restauración pacífica de la democracia en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos. Reiteró además que Estados Unidos se solidariza con la comunidad internacional y expresa condena a las acciones catalogadas como antidemocráticas del presidente en ejercicio Nicolás Maduro. Estela de destrucción y varios muertos deja el paso de decenas de tornados en el sur de Estados Unidos. Volvemos con esto y mucho más. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¡Arriba las mujeres! Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas. Tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos? Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y BTV. El tema que más nos convoca es el tema de la violencia. Disponible en vozdeamerica.com. Al menos 4 personas han muerto por causas relacionadas con las severas tormentas que se han registrado en varios estados de Estados Unidos y el total de 38 tornados que se reportaron en Arkansas, Georgia, Luisiana, Mississippi, Carolina del Norte y Texas durante el fin de semana. Solo en Mississippi, el gobernador Tate Reeves confirmó 2 muertes y dijo que se estaba llevando a cabo una evaluación de daños en todo el estado, donde alrededor de 100,000 clientes de servicios públicos se quedaron sin electricidad, aunque ya se ha podido restituir el servicio en muchas de las zonas. Los otros 2 fallecimientos ocurrieron en Texas y Carolina del Norte. Autoridades marítimas colombianas reportan que un total de 411 migrantes irregulares que eran trasladados en embarcaciones ilegales fueron rescatados en alta mar durante este año. Yair Díaz tiene los detalles. Los guardacostas de la Armada de Colombia han rescatado en alta mar a 411 migrantes irregulares en lo que va del 2024, cuando han sido encontrados a bordo de embarcaciones ilegales con la meta de cruzar a Centroamérica por el Golfo de Urabá y la isla de San Andrés. Esas embarcaciones
van sin los mínimos de seguridad, pero el llamado es a evitar el empleo, porque es un combustible, es ingresos a esas economías ilícitas. La Armada de Colombia percibe que la actividad viene en descenso, ya que la cifra es menor a los migrantes rescatados en alta mar durante 2023. En 2023 la cifra se acerca a los 589 migrantes, es una reducción aproximada del 30%. Y una cifra global son 4.551 migrantes salvaguardados desde el 2013 a lo que llevamos del 2024. El experto en migración, John Sánchez, sugiere crear una campaña de prevención para que los migrantes no expongan sus vidas en el mar y sigan siendo víctimas de las redes que se lucran de este flagelo. Ese tipo de embarcaciones no solamente te ofrece o les ofrece a ellos de pronto una economía mejor, sino más velocidad al momento de cruzar ciertas áreas que hacerlo, obviamente, por las trochas del Darién y a pie. En el caso más reciente, 44 migrantes, entre ellos 10 menores de edad y una mujer en estado de gestación, fueron rescatados por la Armada de Colombia cuando intentaban cruzar a Panamá en una embarcación ilegal. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En breve, nicaragüenses se unen en la esperanza de lograr en 2025 el fin de la crisis en su país. Quédense con nosotros. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Diversos sectores de la sociedad civil nicaragüense hacen votos para que la crisis sociopolítica en ese país pueda resolverse en 2025. A pesar de que el gobierno ha enfurecido las leyes, los ciudadanos no pierden la esperanza de que ocurra un cambio democrático. Donaldo Hernández tiene el reporte. El Papa Francisco es uno de los líderes mundiales que no pierde la esperanza de un diálogo en Nicaragua para solucionar la crisis sociopolítica en el país centroamericano. Nicaragua, que se trabaja especialmente durante este año de jubileo para edificar el bien común y redescubrir la dignidad de cada persona, superando las divisiones políticas. No solo el Papa Francisco se mantiene optimista, defensores de derechos humanos confían en que el 2025 sea un año de oportunidades para lograr un cambio en Nicaragua. Yo tengo la esperanza de, por lo que veo, por lo que siento, por lo que trabajo todos los días junto a miles más de personas defensoras de derechos humanos, que vamos avanzando, que hay esperanza, pero que también hay que apurar el paso.
El gobierno de Daniel Ortega ha logrado reformar la constitución política, la cual le permite controlar los poderes del Estado y el ejército, razón por la que algunos sectores de la oposición resaltan la necesidad de un rol más activo de la comunidad internacional. Los nicaragüenses tenemos que mantener en primer lugar la resistencia y la esperanza, y en segundo lugar la persistencia en el mensaje con los amigos de la comunidad internacional que no podemos hacer estos cambios solos. El 2025 es un año preelectoral y aunque las fuerzas opositoras están en el exilio, no descartan un diálogo para participar en unas elecciones libres y con observación internacional. Donaldo Hernández, Voz de América. Millones de abejas encuentran su santuario en los Andes peruanos, una iniciativa de conservación llevada a cabo por mujeres. Les cuento al regreso. Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web. Para la semifinal, también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América. Esta edición especial. Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Un pequeño vivero localizado en los Andes peruanos se ha convertido en una esperanza para salvar a millones de abejas. Es una iniciativa liderada por 15 mujeres y que recibe apoyo de Naciones Unidas. Néstor Aguilera nos cuenta más. Lo que empezó en 2021 como un pequeño proyecto para la producción de miel en un caserío de apenas 800 pobladores en una zona andina de Perú es el vivo ejemplo de cómo enfrentar el cambio climático. Para estas emprendedoras se trató de una oportunidad de ir más allá. Ahí viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Porque si no hacemos algo, pues las abejas van a terminarse, ¿no? Se va a terminar y el proyecto se viene abajo, nuestra organización decae total. La alteración de los ciclos de lluvia y sequía que afectan la floración y la disponibilidad de néctar y polen para las abejas, a lo que se suma la pérdida de su hábitat por la deforestación, no solo ponen en vulnerabilidad a pequeños pueblos como este, sino que son un reflejo de los peligros que enfrenta el planeta entero. Ante esta alerta, Naciones Unidas y un socio local unieron fuerzas para promover la entrega de fondos no reembolsables a pequeñas comunidades. Se les enseña a ellos a manejar este fondo revolvente para que siga creciendo. Y el fondo no solamente se alimenta del aporte del proyecto, sino generamos conciencia con aporte de los socios. El organismo internacional estima que menos del 2% de los flujos de financiación climática se dedican directamente a trabajar con las comunidades rurales, comunidades campesinas y poblaciones indígenas. La problemática se agrava en el país andino. 4 de cada 10 mujeres del sector rural no generan ingresos propios. El acceso a financiación es uno de los factores clave, no es el único, pero es muy determinante.
Las mujeres de zonas rurales son el segmento de la población con menos acceso al sistema financiero en Perú, una exclusión agravada por la informalidad de la economía que supera el 70%. Jaime Moreno, Voz de América. Finalizamos esta emisión de El Mundo al Día recordando al expresidente Jimmy Carter, quien falleció a los 100 años, el expresidente más longevo en la historia de este país. Su legado como estadista se conserva dentro y fuera de Estados Unidos. Les acompañó Nathalie Salas Guaitero. Gracias por su preferencia.